Ok, Shabbat Shalom a toda la comunidad de Adonai Roy, a nuestros amados Roín en Perú, Brasil, República Dominicana, Caracas, desde aquí, desde Kissimmee, Florida. Le deseamos un Shabbat Shalom y Shavua Tov a nuestros amados de Adonai Roy que están en otras partes del mundo, donde ya ha comenzado el primer día de la semana. Tenemos a la comunidad de España, tenemos amados que están en Argentina, en Canadá, en Chile, en Colombia, Ecuador, Perú, donde está la hermana Silmar, Uruguay, Argentina, etcétera, etcétera. Para ellos también Shabbat Shalom. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando tanto de Kedoshim como de Emor, pero vamos entonces a adaptarnos al orden, ¿no? que se tiene con la parasha Emor en este Shabbat. Parece ser que en Israel, de acuerdo a lo que hemos visto por internet, sí está la parasha Behar, que es una más. Y fuera de Israel, la diáspora, entonces está la parasha Emor. Pero bueno, la mayoría de las congregaciones mesiánicas están hablando hoy de Emor. Entonces vamos a hablar hoy de Emor. En la palabra entonces del Eterno, en Vaikra o en Levítico, capítulo 22, verso 32, 32 dice: no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Adonai, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo, Adonai. Entonces vamos a seguir hablando para reafirmar la enseñanza de la semana pasada de lo que es la santificación del nombre del Señor y lo que es la profanación del nombre del Señor. Este tema es un poco delicado porque se ha enseñado, de acuerdo a la costumbre, no decir el nombre del Señor para no profanar su nombre. Algunos hacen esta afirmación. Sin embargo, la palabra del Eterno, de alguna manera, nos dice que sí podemos nombrar el nombre del Señor, el nombre de Adonai. Unos le dicen Yahvé, otros le dicen Jehová, otros le dicen Yahweh, etcétera, etcétera. Ciertamente son 4 consonantes que no tienen vocales. Sus vocales fueron tomados de Eloha, E, O, A, y fueron incrustados en esas 4 consonantes para que suene Jehová. De ahí pasa al castellano como Jehová. Por eso muchos pues entonces dicen Jehová o dicen Yahvé o Yahweh. Lo cierto es que entonces entramos en la parte que yo le dije la semana pasada, que no es tanto la pronunciación, sino la relación que yo tenga con ese ser, creador del cielo y la tierra, con ese ser que dio a su hijo, con ese ser que por el poder de su palabra creó lo que hoy existe, y su palabra es su hijo Yeshua, y Yeshua va pues haciendo los cielos, venciendo la muerte, etcétera, y deja con nosotros el Espíritu Santo, que es santo, y su nombre es santo. Así que los 3 son únicos, nosotros creemos en esa unidad. Por ejemplo, de este verso los rabinos interpretan 2 mandamientos, uno positivo y uno negativo. Cuando dice, no profanéis mi santo nombre, dice, el mandamiento positivo es santificar el nombre del Señor, que se dice Kiddush Hashem, y el negativo es no profanar el nombre del Señor, que se diría Shilul Hashem. El asunto es cuándo profanamos o cómo se profana el nombre del Señor y cómo se santifica el nombre del Señor. Por ejemplo, en la tradición, cuando usted lee libros, usted se dará cuenta que está el nombre de Dios, por ejemplo. No se escribe Dios, sino que se escribe D-Ios o Os, etcétera, etcétera, para no nombrar el santo nombre. Realmente Dios no es el nombre de él. Si vamos a la etimología de esas palabras y de esas letras, resulta que Dios viene de Zeus. Zeus era el principal dios pagano de los griegos, y como las escrituras fueron traducidas en el Nuevo Testamento, en griego, algunas de ellas, su mayoría, el Nuevo Testamento en griego también fue traducido. Entonces en la cosmovisión, en la mente griega, pues
ese Dios de los cielos y de la tierra, o ese Elohim, que es la palabra correcta, de los cielos y de la tierra, para ellos es Dios. Así que Zeus, el primer dios griego, pagano, se lleva de Zeus, pasa a Deus en latín, y de latín se lleva a castellano como Dios. Entonces decir que ponle la D-os para no hablar el nombre santo y profanar su nombre, no tiene ningún fundamento sólido, porque para empezar Dios no es su nombre, y Dios por la raíz viene de un nombre que representa el primer dios pagano que tenían en los templos paganos. Así que allí entonces entra lo que es la pronunciación y lo que es la relación, que yo les hablé la semana pasada. Nosotros podemos decir Dios, pero por supuesto entendemos que al decir Dios se refiere pues al creador de los cielos y la tierra, no al dios pagano griego. Esto nos ayuda a flexibilizarnos un poco. Yo recuerdo cuando estábamos en Caracas, Venezuela, y queríamos predicar, por ejemplo, queríamos llevar la Besorá Geolá, queríamos predicar a los perdidos. Entonces, mira, Yeshua hizo algo por ti en el madero del Calvario, del Gólgolet. Entonces, Yeshua, ¿quién es Yeshua? Entonces, en vez entonces de poder llegar a aquella gente que necesita conocer el evangelio, la verdad de Yeshua, entonces se convertía en una clase de teología y la gente entonces no entendía. Estas cosas nos ayudan a flexibilizar un poco, sabiendo que el nombre santo es santo, sabiendo que lo correcto, por lo menos, es decir que el nombre de Yeshua, del Salvador es Yeshua, pero no debo criticar a aquellos que dicen Jesús, aquellos que dicen Isa, como los árabes, aquellos que dicen Jesus, como en inglés, etcétera, etcétera. Entonces, el nombre tiene que ver con lo que es la esencia, tiene que ver con el carácter. El nombre tiene que ver con el yo, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con esa esencia que lleva el ser. En este caso, el nombre del Señor. Por ejemplo, en Génesis capítulo 11, verso 4, cuando los hombres hicieron la torre de Babel, y porque querían llegar al cielo. Y esto es interesante porque en hebreo confundir se dice lebalbel. Y los hombres en su confusión, tratando de llegar al santo bendito sea de una manera equivocada y confundida, porque la confusión en sí no es un estado mental, sino falta de luz. Por eso es que en el principio la tierra estaba confundida. Hay una traducción de Rashi, lo dice así, estaba confundida y vacía y sin forma, por falta de luz, y por eso el Señor tuvo que decir, sea la luz. Entonces, Lebalbel, que es confundir, así estaban los hombres de aquel entonces, y ellos entonces dicen, como la humanidad también está así, por eso necesitamos llevarla de Sorah Geolá. Entonces ellos dicen, hagamos un nombre. Aquí, cuando ellos dicen, hagamos un nombre, construyendo la Torre de Babel, se refiere a que ellos querían esa fama, querían exaltarse a sí mismos, queriendo llegar al cielo en una forma equivocada. Entonces, nombre también es fama, nombre es esa característica de autoridad que tiene tu esencia, que tiene el yo. Por eso es que la realidad nuestra, repito, no es la física, sino la espiritual. Fíjense que Isaías, por ejemplo, capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Entonces, si el nombre del Mesías será admirable, ¿por qué entonces cuando nació el Mesías no le pusieron, admirable? Se le ha llamado admirable porque Isaías dijo admirable. ¿Y cómo se llama? Admirable. ¿Por qué no se llamó consejero? ¿Por qué no se llamó Elohim fuerte o Padre eterno o príncipe de paz? Porque nombre significa el carácter, la esencia, lo que realmente es. Entonces lo que está diciendo es que ese niño, ese hombre, tendrá como esencia admirable, tendrá un carácter de consejero, tendrá esencia y carácter de Elohim fuerte, de Padre eterno y de príncipe de paz, porque nombre no es la pronunciación que tú das con unas letras para que una persona conteste sí o no, sino que es la esencia del ser. Y esto entonces va, si el nombre del Señor es santo y el nombre del Señor está sobre mí, entonces en consecuencia debo ser santo. Si yo entonces no soy santo, el nombre del Señor no está en mí. Ahora, ¿quién es santo? Cuando nosotros estamos entonces frente a la santidad plena del santo bendito sea,
No estamos delante de una persona, sino del Santo, Santo, Santo. Ahí tenemos que pedirle misericordia y decirle, Señor, por la sangre de tu Hijo Yeshua, yo puedo estar aquí porque su sangre me limpió de todo pecado. Es importante entonces nuestra condición, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra voluntad. Algunas veces usted habla lo que no piensa y piensa lo que no habla. Porque muchas veces podemos hablar algunas cosas, pero nuestro corazón puede estar pensando otra. O simplemente podemos hablar algunas cosas y estamos lejos de lo profundo de nuestro corazón que sí lo ve el Señor. Por eso es que Kefa, yo, Señor, yo no, jamás te dejaré, yo iré. Y cuando llegó la hora de la verdad, yo no conozco a ese Señor, y lo dijo y todo, y después tuvo que llorar amargamente. Porque el Señor ve lo profundo de nuestro corazón que a veces nosotros no vemos. Pero precisamente allí es donde se comparte el carácter del Señor con nosotros mismos. Aquí el rabino Asher Intuire, que está en Jerusalén, él nos da un ejemplo de lo que es el nombre del Señor en el creyente. Y él pone como ejemplo la situación de Miriam y de Zacarías. Entonces dice, en la historia del nacimiento de Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista, y de Yeshua, dos personas reciben una visión sobrenatural, el arcángel Gabriel, por medio del arcángel Gabriel. Una es Miriam, la madre de Yeshua, y el otro es Zacarías, el padre de Yohanan el inmersor o Juan el Bautista. A ambos se les informa acerca del milagro, nacimiento, que está por suceder. Ambos hacen una pregunta similar. ¿Cómo sucederá? Lo podemos ver entonces en Lucas 1:18 y en 1:34. En la superficie sus respuestas parecen similares. Sin embargo, Zacarías es castigado y Miriam es bendecida. ¿Cuál fue la diferencia? Cuando Zacarías hizo su pregunta, estaba expresando dudas sobre el milagro que estaba teniendo lugar. Zacarías, el sacerdote, que estaba ministrando dentro del templo. Cuando Miriam le preguntó sobre su concepción, sin conocer a su marido, estaba preocupada por su propia pureza. Entonces, cuando hablamos de la pureza, estamos hablando del nombre del Señor en nosotros. Ella no tenía dudas sobre el poder de Elohim para hacerlo realidad. Entonces, ahí está la diferencia. Miriam estaba preocupada por su pureza. Zacarías dudaba del poder de Elohim. Hay una gran diferencia entre nuestra pureza y su poder, porque en sí el poder es de Él, no es de nosotros, es de Él, y en su nombre hay poder. Debemos preocuparnos por nuestra pureza. No tenemos que preocuparnos por el poder de Él, porque Él, en su esencia, en su nombre, en su carácter, es poder, es todopoderoso. El principio espiritual es simple. Escucha, pureza antes de poder. Sería la forma legítima del poder. Pureza antes de poder, porque si no pasaría lo que pasaba en la congregación de Corinto, que había poder, pero no había pureza. Y por eso es que puede haber manifestación de poder sin pureza, pero delante del Señor, entonces nosotros algún día nos presentaremos y Él en su santidad, en lo profundo de su santidad, nos va a juzgar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, el principio espiritual es pureza antes de poder. Por supuesto, necesitamos el poder de Elohim para tener pureza. Él pone aquí un ejemplo. Un criminal y terrorista tiene un grado de poder, pero ha violado la pureza moral en su camino. Su poder es ilegítimo. Elohim es todopoderoso. Él está buscando personas con corazones puros para llenarlos de su poder. ¿Qué está buscando el Señor? Corazones en pureza. ¿Y qué significa un corazón de pureza? Un corazón o un alma, una vida o un ser que santifica el nombre del Señor. Por eso es que entonces en el libro de Romanos dice, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo estaba desviado de lo que es santidad, de lo que es la esencia de su nombre, y entonces con facilidad el pueblo gentil podía entonces hablar mal de ese Elohim o de ese Dios a quien ellos sirven, porque mira lo que hacen y mira lo que dicen y mira cómo actúan. El amor de Elohim y su cualidad más alta
está representada por amor, santidad y poder. Habrá muchas pruebas en nuestras vidas, pero nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos elegir la pureza sobre el poder. Debemos elegir integridad sobre la prosperidad. Que primero tengamos integridad y después venga la prosperidad. No hacer negocio chimbo porque tú sabes que yo arrebato, que la cosa, que aquello, y hacer cuestiones que no. La riqueza de los cielos viene cuando en el hombre está manifiesto la integridad que está en la esencia del nombre del Señor. Pondrás mi nombre sobre el Señor de Israel. Santificado sea tu nombre. Que nuestros negocios, santificado sea tu nombre. Que nuestras decisiones, santificado sea tu nombre. Que en nuestros pensamientos, santificado sea tu nombre. Que en todo el nombre del Señor sea santificado en nosotros. ¿Y cómo el nombre del Señor es santificado en nosotros? Cuando la esencia de Él está en nosotros. ¿Cómo puede estar la esencia del Santo bendito sea en nosotros? A través de Yeshua y de su Espíritu Santo. Por eso es que los frutos del Espíritu, cuando tú confiesas a Yeshua, se hace manifiesto entonces la personalidad del Eterno en nosotros, la esencia del Eterno en nosotros, el nombre del Señor en nosotros. ¿Por qué? Porque su esencia es amor, es santidad, es justicia, es juicio, es verdad. Por eso es que no puedo, en la antigüedad se juraba. Bueno, en la Biblia hay ejemplos de que había juramentos en el nombre de Yahweh. Y aquí mismo la palabra, porque es la parasha pasada, esta misma habla de que no debemos jurar falsamente en el nombre del Señor, en el nombre santo. ¿Por qué? Porque la esencia de su nombre es Emet. Lo vimos la semana pasada, Éxodo capítulo 34, ¿no? Capítulo 34 o 24. Éxodo 34 del 6 en adelante, donde dan las características de su nombre y le explica a Moisés la esencia de su nombre. Entre la esencia, que vemos misericordia, que vemos que perdona los pecados, que vemos que olvida los pecados. Bueno, eso tenemos que hacer nosotros, tenemos que perdonar los pecados y olvidarlos, porque su nombre debe estar en nosotros, su esencia, su carácter, su realidad. Lo que Él es debe estar en nosotros. Antes de seguir por allá, quiero finalizar entonces la idea que da el rabino Asheni Trader. Entonces dice, integridad sobre prosperidad y lealtad sobre éxito. La lealtad que nosotros debemos de tener con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque hay cuestiones que pueden ser muy exitosas a nuestros ojos, pero tenemos que ser leales a nuestro propósito, a lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque el Señor, antes de darnos en una forma genuina y pura, Él va a probar nuestros corazones. Lo va a probar en santidad, lo va a probar en integridad y lo va a probar en lealtad. Y como Él quiera probarnos, lo va a hacer. Como pasó con Abraham. Y después que lo probó y vio la integridad del corazón de Abraham, por cuanto obedeciste mi voz y no me rechazaste a tu hijo, tu único, el que amabas, te bendeciré. Amén. Entonces es importante cuando hablamos del nombre del Señor, porque no se trata tanto de la pronunciación, como hablamos la semana pasada, sino de lo que Él pone en nosotros. Entonces, santificado sea tu nombre. Wow, Señor, que yo siempre camine en tu esencia. ¿Y cuál es la esencia del Todopoderoso? Su Espíritu Santo. Su Espíritu, es Él. Los tres son uno, su Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros. Para nosotros poder ser redarguidos. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién puede decir que no ha fallado? Todos hemos fallado. Decir que no hemos fallado es decir que somos mentirosos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Señores, nos estamos comparando con el Santo, 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 no con otra persona. Es con el Santo, Santo, Santo. Entonces, ¿quién le puede decir al Señor? Aquí estoy, vale, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la cosa? Estaba por verte. ¿Qué más? No. Cuando está esa santidad, Señor. Y por eso es que en la palabra dice, wow, hemos visto al Señor, vamos a morir. Por la pureza de su santidad. Señores, santidad no es religiosidad. Santidad no es tirarme la de santa y mandar a los demás, mira, está frío, tú estás frío, no, mira, no, que eso es repetitivo en él, no, porque tú sabes, no, pues. Eso es crítica.
Cuando usted observa la esencia del nombre del Señor que Él le revela a Moisés en Éxodo 34, usted nunca verá al Señor que en su santidad critique. Entonces eso es lo que tiene que estar en nosotros. Porque a veces hacemos la shon hará sin saber, sin conocer y juzgamos cuánto le ha costado a un hermano salir de una situación. Y como no es nuestra situación ni nuestra debilidad, entonces con facilidad juzgamos y emitimos juicio. Y si la persona falla, viste, yo sabía, el Señor me lo dijo, lo que pasa es que tú sabes. Porque tú sabes que el Señor cuando me habla, bueno, me habla, de que me habla, me habla. Y pareciera que más bien lo que siente es regocijo. Qué bueno sería que cuando alguien falla nos doliera y lloráramos por ello, ¿verdad? Y dijéramos, Señor, levántalo, ayúdalo, ¿cómo es posible? Eso es lo que nos dice la Biblia, eso es lo que nos dice la Torá, de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso es tener el nombre del Señor en nosotros. A mí alguien sin misericordia no me va a decir que tiene el nombre del Señor, porque su esencia es amor y misericordia. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, con la ayuda del Ruach HaKodesh, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del poder del Espíritu, porque nadie puede tener buenas obras sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero simplemente lo que va a hacer es un religioso, criticón, hablador, y haciendo la shon hará de todo el mundo, creyendo que tú eres santo, puro y que nunca has cometido un pecado, cuando la santidad del Señor va más allá de nuestros pensamientos. ¿Qué es estar en la presencia de la santidad del Señor? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si Daniel lo vio y no resistió, dijo, no hubo fuerza y caí. Si Juan lo vio, uno con apariencia de hijo de hombre y describe fuego, etcétera, etcétera. Zacarías también ve, Isaías, si se da cuenta que sus labios entonces están inmundos. ¿Qué es la santidad del Señor? ¿Tú crees que la santidad del Señor es así, santo? Hola, santo, ¿qué tal? Mucho gusto, aquí estoy. Oye, tanto tiempo sin verte, 2000 años esperándote, ¿qué tal? Qué bueno. No, va más allá, porque es de espíritu a espíritu. Y nuestro espíritu necesita ser formado hoy. Nuestra alma necesita ser formada hoy. Cuando yo hablo de espíritu, hablo de eso, del alma, del espíritu, el hombre que forma también está compuesto por el alma, por sus sentimientos y emociones, para que entonces el nombre del Señor sea santificado por medio de nuestro fruto y por medio de nuestras acciones y pureza. Hay una situación que es con la pronunciación de su nombre. Se pareciera que hay una permisología para hablar los nombres paganos y no decir el nombre santo porque profanas el nombre santo. Le di un ejemplo ahorita de Dios. Dios no es ningún nombre santo. Vuelvo y repito, porque Dios viene de Zeus. Se pasa a Deus y de Deus a Dios. Entonces la profanación muchas veces no es por no pronunciar bien su nombre, sino por no estar alineado a su esencia, a su carácter y a lo que Él es. Ejemplo, Éxodo 3:15 dice, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todos los siglos. Aquí la palabra memorial viene de sahar o sojer, que es recordar, pero también significa mencionar. Entonces el Señor está diciendo que este es mi nombre, pero usted me recuerde y me mencione. Entonces, ¿cuál es el problema de no mencionar el nombre? Claro, son preguntas que uno se hace. Yo respeto la tradición. Y si yo voy a un núcleo de creyentes donde creen que no se debe decir Yahweh, porque es su posición, pues yo tengo que respetarla, porque yo soy maduro para saber entender. Pero bíblicamente, una cosa es la tradición, otra cosa es lo que diga la Torah. Bíblicamente, ¿hay algún versículo que me diga que no se puede nombrar el nombre santo? Todo lo contrario. Porque aquí Éxodo 3:15 me está diciendo, el mismo Señor de su boca, y si sale de su boca es doctrina, no es costumbre ni teología, es doctrina porque sale de la boca del Señor. Él está diciendo, este es mi nombre para que siempre esté memorial por todos los siglos. Memorial, sahar, sojer, que significa mencionar o recordar.
De hecho, esa misma palabra está en Éxodo 23:13 cuando dice, nombre de otros dioses no mencionaréis. Y ahí utiliza la misma palabra memorial, que es Sahar o Soher. Entonces el Señor está diciendo, el nombre de estos dioses no mencione, pero el nombre santo, menciónalo. Pero hoy en día parece que es al contrario. Parece ser que es malo mencionar el nombre santo, pero tenemos luz verde para mencionar entonces los dioses paganos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor con esto? ¿Por qué entonces pasan estas cosas? Cuando yo veo que la Escritura, la palabra del Señor me está diciendo otra cosa. Deuteronomio 6:13 dice, a Yahvé tu Elohim temerás y a él servirás, es decir, adorarás. Porque aquí vamos a ver entonces la otra parte que es jurar. Si el nombre entonces no se pronuncia, ¿por qué en la antigüedad se juraba por el nombre del Señor? Y porque él mismo, Adonai, juró por su propio nombre. ¿Por qué? Porque tiene que ser verdad tu juramento. Y eso es lo que está diciendo Yeshua. Cuando dice que no juréis por el cielo, la tierra, por Jerusalén, etc. Tú sí sea sí, tú no sea no. Porque si en la esencia del nombre está la verdad, entonces ¿cómo yo voy a jurar diciendo mentira? Es profanar su nombre. Entonces Deuteronomio 6 dice, Yahvé tu Elohim temerás y a él solo adorarás, servirás. Y por su nombre, dice, jurarás. Así que es un mandamiento. Por su nombre jurarás. De hecho, aquí en Estados Unidos algunas veces a los políticos, los descargos altos, bueno, ponen su mano en la palabra y juran. Esa palabra es Yahvé, esa palabra es Yeshua. Está jurando delante de él. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Entonces, es verdad. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 23. Ya voy a finalizar, porque lo que quería era reafirmar la enseñanza. Capítulo 2, verso 23, después... No, perdón, estoy en Segunda de Reyes. Primera de Reyes. 2:23. Después subió allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron. No. Qué raro. De jurar. ¿O fue que puse? Primera de Reyes 23. Primera de Reyes 23. Cuando Salomón juró por... Eso. Primera de Reyes, capítulo 23. Primera de Reyes 23. Perdón. No, de ese Segunda de Reyes 23. 2:23, perdón. Primera de Reyes 2:23. Bueno, eso es lo que tengo ahorita. Salomón jura por Yahvé. Primera de Reyes 2:23. Oh, sí, es que yo estoy en Segunda de Reyes, perdón. Ay, estos lentecitos. Primera de Reyes 2:23. Entonces dice, y el rey Salomón juró por Yahvé, diciendo, así me haga Elohim, y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Lo cierto es que aquí Salomón está jurando por Yahvé, está jurando por el nombre santo. Entonces, si está jurando por Yahvé, es porque lo pronunció. No va a decir, juro por quién. Si está escrito Yahvé, se pronunció el nombre. En el principio, en Bereshit, vemos que invocaban el nombre. Abraham invocaba el nombre, etcétera, etcétera. El profeta cuando se paraba decía, vive Adonai, vive Jehová, en cuya presencia estoy. El profeta decía, así he dicho Jehová. Entonces pronunciaban el nombre. El 2:8 también habla, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y le juré por Yahvé, diciendo, yo no te mataré a espada. Cuando entonces se juraba por Yahvé, se estaba jurando en verdad, porque Yahvé, su nombre, es verdad. Su esencia
es verdad, es emet. Por eso es que es importante la actitud nuestra como creyentes de poder entonces entender lo que es la profanación de su nombre, que en mi opinión, y creo no estar equivocado de acuerdo a lo que me dice la Escritura, no se refiere a la mala pronunciación de su nombre, sino a nuestra mala conducta, actitud, testimonio o fruto que nosotros demos diciendo que le servimos al Señor. Entonces, por nuestra causa, como dice Romano, entonces el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa nuestra. Primera de Pedro, con esto finalizo, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice, manteniendo, el subtítulo dice, vivid como siervos de Adonai, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Claro, ahí cuando habla entre los gentiles, no son los que van los domingos de la congregación. Cuando habla de los gentiles se refiere a las naciones, a los idólatras, a los de afuera, que no pertenecen a Israel. Porque el gentil en la carne que hoy comienza, Yeshua, entra en el pacto con Israel por fe. Entonces, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, cuando los gentiles, cuando las naciones, cuando el incrédulo, entonces, ve nuestras buenas acciones, se tiene que glorificar al Señor y decir, realmente, el Señor, su obra, su pensamiento, su actitud, su comportamiento, me dice que al que ellos creen vive dentro de él y el nombre del Señor entonces es santificado. Esa misma escritura en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, 3:15 dice, sino santificad a Elohim, ahí está, santificad a Elohim el Señor en vuestros corazones. Entonces, cuando hablamos de la santificación del nombre del Señor, va más allá de una pronunciación. Porque está diciendo, ¿dónde lo vas a santificar? En vuestro corazón. ¿Y qué hay en vuestro corazón? Nuestra alma, emociones, sentimientos, voluntad, nuestro yo. El corazón es, o sea, que el nombre del Señor esté realmente en mí. Yo debo santificar su nombre aquí adentro. Y que de adentro salga el fruto que diga realmente el nombre es santificado, es glorificado entre las naciones gentiles. Santificad a Elohim el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Mesías. Entonces, eso es santificar el nombre del Señor. Eso es no profanar el santo nombre del Señor, sino santificarlo por nuestras acciones, por nuestra actitud, por nuestros frutos. Cuando yo digo estas cosas, yo me las digo primero a mí, después a ustedes. Y yo le pido al Señor que me siga dando fuerza y que me purifique cada día para que en mi vida sea santificado su nombre. Y los de afuera, cuando me vean, ¿no? Entonces profanen el nombre del Señor, sino que digan, realmente, Dios, ese que él habla, el Eterno, Yeshua, Jesús, ese, vive dentro de él, porque nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Que el Señor nos ayude, que cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, entendamos lo que realmente significa eso en nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo podamos santificarnos cada día para que su nombre sea glorificado. Que tengan un Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Shabbat Shalom y Shavuot Tov.